Tenemos tiempo para el debate, media hora, hasta las 8:30, que era cuando estaba previsto terminar la sesión. Y, por favor, pido a los intervinientes de esta segunda parte de la sesión que suban aquí para que procedamos a iniciar dicho debate. Iniciar el turno de preguntas, así que tienen ustedes la palabra. Se pueden hacer alternas, no vamos a ir, quiero decir que eso le da más agilidad también al debate. Sí. Hola, buenas. Yo quería comentar una hipótesis tanto a Lauro como a Santiago, que tiene que ver con la tributación que antes has comentado tú, Santiago, y con Recópolis. Aunque no has hablado aún de ella, hablas mañana, pero da igual. El caso es que yo el año pasado realicé un trabajo de fin de máster sobre la circulación monetaria en el Reino Visigodo, de Toledo solo. Y entre las hipótesis que sugerí, entre ellas estaba el hecho de que la Iglesia pudo participar en la captación de impuestos. Para ello me basé tanto en Recópolis como en el Bovalar y en el Tomo de Minateda, que este último fue sede episcopal en la Cartaginense. Claro, ahí me di cuenta que tanto en el Bovalar como en Recópolis aparecen trientes en el contexto de la Basílica. Y defendí que digamos, la Iglesia ayudó a la captación de tributos al Estado en zonas, digamos, alejadas de centros urbanos de grandes dimensiones, como son esos, y que además también esa captación de impuestos se hacía en trientes, es decir, se hacía en moneda y no en especie, como muchas veces se ha esgrimido, que la economía en el Reino Visigodo se basaba fundamentalmente en el trueque, que la moneda tenía poco calado y poca difusión. Entonces quería saber qué opinión os merece esto. Bueno, pues voy a contestar con 24 horas de anticipación, pero en cualquier caso, y mañana además tendremos la ponencia de Manuel Castro también sobre circulación monetaria. Lo primero, una precisión. El tesorillo de Recópolis aparece en la Iglesia, pero no en la Iglesia, y no donde dijo Cabré. Ese es un tema que a mí siempre me sorprendió, hasta que descubrí que dos de los ancianos de Zorita eran los dos mozalbetes que sacaron el tesoro y me dijeron, no, pero si es que, porque yo es que excavé una parte de donde Cabré localizó el tesoro y era todo un nivel de cerámicas del siglo XIII, vidriadas, y claro, esto me llevó a una gran confusión, hasta que me enteré que es que cuando se descubrió el tesoro, Juan Cabré llevaba como prácticamente 5 días con 40 de fiebre en Zorita y allí arriba seguían con el capataz excavando los peones. Claro, todo esto se solucionó. En esa habitación que se interpretó como baptisterio apareció el tesorillo en el nivel de fundación, justo en la zona que además está en conexión con uno de los edificios del palacio, del conjunto palacial. Claro, eso ya quiero decir, significaba que estaba en un nivel fundacional de la construcción de la Iglesia.
y de ese conjunto, con lo cual, en una primera fase, dadas las características, y no me voy a extender aquí ahora, se ha interpretado como un tesoro fundacional. Eso en cuanto a lo de Recópolis. Es verdad que Recópolis tuvo ceca y acuñó moneda a su nombre. En el tesorillo no aparece ninguna moneda perdón, de la ceca de Recópolis, porque además son posteriores a la fecha de fundación de la ciudad. Las cecas comienzan a emitir a nombre de ciudad 581, 582, con lo cual de 578, 581, 82 también nos proporciona un elemento histórico de decir, bueno, fecha de ocultación de ese tesoro donde se reúnen monedas de todos los estados a los que ha vencido Leovigildo. Fenomenal. Acuñaciones de Recópolis, justo en el momento en que ya una parte de la ciudad ha empezado a funcionar después de esos 3 años. Luego, en cuanto a la tributación por parte de la Iglesia, sí, sabemos además que los obispos, y bueno, simplemente lo hacen para que también Santiago pueda, que tenían capacidad de recaudación fiscal, de la epístola de Circo de Barcelona, otra serie de cuestiones, pero bueno. Y luego, por otro lado, pues el tema de la tributación, yo sí creo que existió un intento que tuvo 2 periodos, uno exitoso entre finales del siglo VI, la consolidación del Estado, del reino visigodo, y mediados del siglo VII, la evidencia numismática y la pérdida del porcentaje de oro de los 3.000 está demostrando una crisis a partir de la segunda mitad del siglo VII, y hubo tributación. Otra cosa es tomar esto como una generalización en toda la península. Y ahí antes hablaba Santiago de los niveles de escala, que ese es otro tema. Pero efectivamente, mañana, y ya pues digo de lo que voy a hablar mañana, si no hubo tributación y no hubo éxito inicial de los impuestos, a ver quién me explica de dónde sale el dinero para las 30 hectáreas de Recópolis y todo lo que reordenan el territorio, las 90 hectáreas de la Vega Baja y otra serie de edificios, complejos episcopales asociados a esas estructuras de poder que se dan en ese periodo. Pero simplemente... Sí, gracias. Muy rápido. Me van a permitir o me vais a permitir 10 segundos, puesto que se me ha aludido en público, tengo que contestar en público a mi colega Jorge Morín, que yo no he dicho en ningún caso que la arqueología no aporte novedades. He dicho todo lo contrario, que está constantemente aportando novedades. No, pero tú has dicho textualmente que yo había afirmado que la arqueología no aporta novedades, es decir, me estaba acordando de una frase de Plutarco, creo que es Plutarco, pero me puedo equivocar a estas horas, que decía que César hacía un comentario, César me refiero a Julio César, hacía un comentario sobre Sila y decía, aquel Sila, y cito textual, aquel Sila que abdicó de la dictadura, y deja ahí los puntos, dice, era un completo analfabeto. Entonces, yo sería un completo analfabeto si hubiera dicho esa frase, es decir, que es probablemente un lapsus linguae, pero en cualquier caso yo he dicho todo lo contrario, ¿no? Que claro que aporta novedades, la prueba es hasta qué punto creo que sin la arqueología no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, era por aclararlo porque creo que tenía que aclararlo. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro. No me voy a extender porque seguro que hay más preguntas, pero lo que planteas es excelente. Y además yo estaba sonriendo maliciosamente hacia mí mismo porque me han metido un gol por la escuadra hace unas semanas, me han colado esto está de moda, ya lo sé, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Me han colado un plagio en un trabajo fin de máster, ¿no? Entonces, conforme tú estabas hablando, te escuchaba con sana envidia, o no tan sana, por tu director o tu directora de trabajo fin de máster, ¿no? Porque mi experiencia este último año ha sido de estas cosas que te la cuelan y ni los robots ni las robots. Es decir, bueno, claro que recaudaban impuestos, claro que recaudaban impuestos. Mencionaba el profesor Lauro Olmo la epístola de Barquinona, que es, digamos, el retrato robot de lo que está sucediendo en un contexto muy definido, ¿no? Los obispos tienen carta blanca del Comes Patrimoni, que es, digamos, el jefe de la caja fiscal, o uno de los jefes de la caja fiscal,
para supervisar el proceso de aderatio, es decir, de conversión, entre comillas, del impuesto que se recauda, en ese caso de Barcelona, en cereal, convertirlo en una expresión de riqueza en valor monetario, ¿no? Bien, reconocido por el reino, es decir, como tú muy bien dices, pues los tremises, las monedas del reino. Nos podemos preguntar hasta qué punto el caso de Barquino o de Barquinona es extensible al resto del reino. Lo que sí está claro es que hay una norma general de obligado cumplimiento teóricamente, porque como nos enseñó Patrick Bormal hace ya muchos años, la lex hay que entenderla como un desideratum, no necesariamente como una fotografía de la realidad. Es decir, los reyes de los reinos bárbaros legislan y es lo que quieren que se cumpla, pero no sabemos si se cumple o no. Dicho esto, como advertencia metodológica, ¿no? Hay una ley de Recaredo, mientras te estoy mirando estoy intentando acordarme, creo que es 12.1.2 o algo así, ahora mismo no recuerdo el título exacto de la ley, el título numérico, donde da permiso, no dice que lo tengan que hacer, da permiso a los obispos para que, dicho a estas horas de la noche, metan mano en el tema de los impuestos. Y les da permiso. Aquí la historiografía se ha dividido. Hay quien dice que era algo así como los obispos, sobre todo la historiografía fiscalista, los colegas en lengua francesa, Jean Diglia especialmente, o Elisabeth Magnon-Ortiat, entre otros, ¿no? Dicen que los obispos eran algo así como una suerte de funcionarios del rey. Ese sería el lado más radical, digamos, del péndulo historiográfico. Hay quien sostiene que no tenían ningún tipo de participación tributaria. Yo sí lo creo. Y lo he escrito en trabajos, ¿no? Es decir, los obispos tienen participación en el proceso tributario y sabemos que en los espacios de relevancia en ciudades de nivel alto como Barquino o Barquinona, para lo que es el reino, lo tenemos atestiguado, ¿no? Entonces, yo creo que tu hipótesis es bastante plausible. No te lo digo por darte aquí un consenso gratuito, sino porque realmente lo creo. Y como apuntaba Laura Olmo, y yo lo decía en la ponencia, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es que efectivamente el reino visigodo duró 2 siglos y pico. Luego hubo cierta capacidad de recaudación y de control de excedentes, ¿no? A través de la tributación. Enhorabuena por tu trabajo fin de máster, que seguro que es mucho mejor que el gol que me han colado a mí. Sí, al profesor Castellano. Me ha parecido muy interesante su conferencia. Yo soy politólogo, no tiene que ver nada con todo esto, pero sí tiene que ver con el poder. Y cuando has hablado de la ideología de poder en el reino visigodo, me he preguntado, y siempre me lo he preguntado, no solamente ahora, hay un antes y un después del Concilio de Toledo. Y es el poder, la ideología de poder, antes del Concilio de Toledo, cuando primaba el arrianismo y la mayoría de la población hispano-romana era católica y la minoría, que era la élite, era arriana, pues evidentemente no tiene que ver nada con lo de después. La ideología de poder yo creo que llega al conjunto de la población en el momento que hay una conversión al catolicismo, porque previamente tengo esa impresión de que esa ideología de poder no se traslada. Si el clero es un agente, el Twitter, de la época, el arriano, el sacerdote arriano, no llega a los hispanorromanos que son católicos. No sé si he interpretado bien o no. Muchas gracias por su comentario y por su pregunta y su intervención. Ya lo creo que tiene que ver el ser politólogo con lo que estamos hablando. Es un poco el alegato que yo lanzaba, ¿no? Que nos necesitamos unos a otros. Es decir, por cierto, yo tengo preguntas para Virginia y para Jorge después, si hay tiempo, ¿no? Sobre los yacimientos de los que han hablado. Es decir, claro que hay espacio para estas cuestiones, por supuesto. Vamos a ver, el problema del arrianismo en el siglo VI, había un trabajo buenísimo de alguien a quien casi ya no cita nadie, que era José Orlandis. Y curiosamente, es lo que hablaba yo antes de
En este caso, digamos, en un espectro ideológico diferente al de los maestros a los que yo me refería, ¿no? Pero igualmente venerable desde el punto de vista científico-académico en momentos difíciles en la historia de España, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, sobre todo los años 60-70, que es cuando Orlandis escribe lo que para mí son sus mejores trabajos, ¿no? Y uno de ellos era sobre el arrianismo visigodo y un poco sobre lo que usted está preguntando. Luego hizo reediciones del trabajo aquel, del artículo aquel. ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Lo que los de Historia de Roma llamamos, no nosotros, sino llamaban los romanos, ¿no? La damnatio memoriae. Es decir, una vez que se produce el acuerdo, el gran pacto en el Tercer Concilio de Toledo, se produce el borrado, y a Dios muy buenas, si me permite, de los soportes ideológicos que probablemente eran tenues, que habían sostenido a un regnum gozorum que también hasta entonces era relativamente tenue, hasta la gran expansión de Leovigildo, aunque es cierto que por los pocos datos que tenemos, ya en época de Teudis hay una extensión, y por ejemplo en época incluso de Amalarico, en las cartas de Montano de Toledo, entre 529, 530, 531 aproximadamente, se ve claramente que hay una expansión del regnum, en ese caso en la meseta, y luego con Teudis claramente hacia el sur, ¿no? Es decir, que eso más o menos lo tenemos relativamente claro. Pero la gran consolidación llega con, la expansión llega con Leovigildo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que quemaron los libros, eso para empezar. No lo busque usted en ninguna fuente hispana porque no lo va a encontrar. Cuando digo fuente me refiero a las de la época visigoda. La única, mientras le estoy mirando, estoy intentando hacer, en el libro cuarto del Cronicón de Fredegario o Pseudo-Fredegario, que es un autor muy complejo, Golos Hadril, que era el maestro de todos los británicos que hoy se dedican a... Bueno, que hoy la mayoría de sus discípulos se han empezado a jubilar. Es decir, que es lo que hablamos antes de cómo corre el tiempo, ¿no? Los discípulos de Golos Hadril se han jubilado casi todos, no todos, pero casi todos. Bien, Golos Hadril, que hizo una edición de Fredegario, es un autor complejo de la zona de Burgundia, es decir, de los reinos merovingios, que escribe en el siglo VII y dice en el libro cuarto que Recaredo ordenó quemar los libros de los arrianos. Hay un silencio manifiesto de la ideología, intentando contestar a su pregunta. La poca dosis ideológica que tuviera ese reino godo-arriano quedó totalmente subsumida por lo que viene después. Y además de una manera intencionada. Y cuando hubo conflicto, insisto, en el periodo arriano por el que usted pregunta, se manipuló. El caso más famoso que todos ustedes conocen es el de Hermenegildo. Cuando Hermenegildo se rebela contra Leovigildo, su padre, el reino oficialmente aún es arriano. Y Gregorio Magno, que antes hablábamos de él, que escribe desde Roma, el obispo de Roma, dice que Recaredo, el hermano pequeño, se convirtió al catolicismo, dice, sequens non patrem perfidum, sed fratrem. O sea, siguiendo el modelo, dice, no del padre pérfido, sino del hermano, de Hermenegildo. Y eso lo dice Gregorio Magno desde Roma. ¿Sabe y con esto acabo de contestar a la pregunta, como ejemplo de manipulación? ¿Sabe lo que sucedió de este lado digamos, de la frontera? Que un texto hagiográfico, Las vidas de los padres de Mérida, copió la frase. Y no tiene empacho, al principio, en el prefacio, dicen los hagiógrafos de Mérida, hablo en plural porque se escribió como mínimo en 2 redacciones en el siglo VII, dice, nosotros aquí seguimos el modelo de Gregorio Magno. O sea, dicen que siguen el modelo. Y llega un momento determinado donde copian esa frase que acabo de citar. La frase procede del libro tercero, capítulo 31 de los Dialoghi de Gregorio Magno. Y lo copian, y atención, sequens non patrem perfidum. Y en vez de decir sed fratrem, dice sed Christum. Yo creo que esa frase es algo así como un eslogan. Antes hablaba Juan Manuel Rojas de las portadas, ¿no? Qué importantes son las portadas. Esto es un eslogan de lo que he intentado explicar de una manera un poco atropellada para contestarle, ¿no? Que verdaderamente hubo una dosis de ideología, mire usted, pues no se lo puedo decir, porque la borraron.
pero en cualquier caso tuvo que ser mucho más tenue, porque el gran éxito de Recaredo fue, como dice Heródoto de Clístenes, para el caso de Atenas, en el siglo VI a.C., Clístenes, finales del siglo VI, y Heródoto en el siglo V a.C., cuenta esto, dice en una frase en griego, dice, se metió al demos en su hetairía, que es como decir, se lo metió en el bolsillo, es decir, una cosa muy grande, el demos en su hetairía, que es una organización mucho más pequeña, ¿no? Dice, se metió al demos en su hetairía. Recaredo se metió la estructura de poder fáctico, como decía aquel, de poder fáctico fácilmente reconocible, se lo metió en su bolsillo. Con ese pacto, antes preguntaban por la tributación, es decir, consiguió un pacto que beneficiaba a ambas partes, a la élite episcopal, por un lado, católica, y a la élite goda, por otro, ¿no? Porque iba a tener un resorte de poder para irradiar al mundo de los territorios, de los que nos han hablado los colegas arqueólogos, ¿no? Bueno, disculpe que me haya extendido. Déjeme que lo piense. Si tenemos en cuenta que la mayoría de la población era hispano-romana y estaban sometidas a legislaciones diferentes. Sí, podría ser una conclusión. Lo que pasa es que yo no caería en un reduccionismo. Bueno, bien, simplemente es un apunte, ¿no? Yo no caería en un reduccionismo, ¿no? Yo quería hacer una breve pregunta sobre el yacimiento de Guadamur, relativo a un artículo que leí en unas actas de las jornadas visigodas que se celebran anualmente en el pueblo, no recuerdo si fue hace 3 años o hace 4, creo recordar que era del profesor García Moreno, en el cual proponía como ubicación del lugar de Firás, que no se sabe muy bien dónde estaba, la dehesa de Daramezas, que está justo al lado de Guarrazar. Entonces, aunque él lo justificaba con motivos esencialmente filológicos, me preguntaba si se ha hecho alguna excavación en Daramezas o si hay algún proyecto de hacerla en un futuro. Gracias. Bueno, pues qué casualidad que en Daramezas hemos estado trabajando, porque es donde está, según el enólogo que ha hecho la plantación del viñedo para González Vías, el viñedo más avanzado de Europa y parte del mundo. Que ha puesto González Vías ahí un viñedo, bueno, que ya el primer año daba uvas, increíble. Pues sí, estuvimos trabajando ahí porque había varios yacimientos arqueológicos y lo que pudimos determinar es que había uno de época romana que para fastidio de estos tuvieron que cercar y no han podido hacer nada allí. Encontramos una alberca y tal, y lo que son las daramezas, yo no sé si han publicado lo que es la etimología, el significado realmente, porque me estuvieron, yo sé de... es que no quiero desvelar ahora mismo un avance que a lo mejor no sé si lo han publicado y demás, pero que sí que lo han... parece ser que son poblados medievales, no tiene nada que ver. Ahí en esa zona está Daramazán, están ya en el término de Polán. Esto pertenece a Guadamur, aunque está al lado del río Tajo, estará a unos 6 o 7 kilómetros al norte de Guarrazar y de Guadamur. Y sinceramente yo ahí se lo dije luego aparte y tal, pero bueno, él lo ha publicado, García Moreno. No estoy en absoluto de acuerdo, vamos, no solamente porque no hay nada de época visigoda, nada que pudieran haber, no hemos encontrado nada ahí. Romano hasta el siglo III aproximadamente, no hemos visto nada del siglo, ni siquiera del siglo V, ni mucho menos del VI o del VII, y luego ya lo que aparece es bajo medieval, cosas ya a partir del siglo XII, XIII fundamentalmente, que es una instalación agrícola importante en 2 puntos. Posiblemente 2, daramezas, porque había 2, pero no tiene nada que ver con la mesa, que él dice, no, a lo mejor pues se llamaba mesa, etcétera. Igual que, ya que lo dices, en ese artículo también el profesor García Moreno dice que los que defienden la tesis de Emilio Camps, de que las coronas vendrían de Toledo. Y entonces, en esa línea,
está defendiendo también lo de que la mesa, a lo mejor por eso se llama así, porque la mesa de Salomón estaría, sé que acabas de publicar un libro sobre la mesa de Salomón y te interesa el tema, pero por ahí creo que no van los tiros. Pues gracias. Está claro que tenemos un vacío poblacional de bastantes siglos hasta que luego se vuelve a encontrar restos en la zona. Y en lo que se refiere a las coronas, ¿estaban o se llevaron? ¿Cuál es el punto de vista de los especialistas? Que, vamos, desde mi punto de vista estaban ahí por muchas razones, por muchas. Entre otras, casi no me cabe, no termino de imaginar que alguien, que yo digo muchas veces, se lo digo incluso a los niños que llegan allí, ¿os imagináis cómo podrían haber venido durante horas y tal, sabiendo alguien con lo que se jugaban? Por eso no se las llevaron en su día, porque se jugaban mucho en un momento convulso, se jugaban mucho moviendo un tesoro importante, que no van deprisa con él, es un tesoro grande. Y si hubieran ido con escolta, alguien hubiera dicho, bien, ahora nos vamos, pero vamos a ver dónde vais. Y dónde vayáis luego, eso no, eso lo escondieron allí. El encuadre, me parece, yo creo que el santuario, estamos hablando que es un santuario descomunal, y yo creo que encaja perfectamente el hecho, y como decía Madrazo, incluso el hecho de que haya una capilla dedicada a San Esteban también, con sus reliquias, y que para mí no hay ahora mismo no hay ninguna duda de que todo el tesoro, incluso me atrevería a decir, no que alguien dijera, bueno, voy a llevar allí también, no, todo ese tesoro ahí escondido, pensando que iban a volver, lógicamente, pronto, que se iban a reorganizar, iban a expulsar a los invasores, que estaban saqueando monasterios y iglesias y demás, y dijeron, bueno, pues cuando ya logremos unirnos otra vez y expulsarlos, pues nos pondremos otra vez. Eso no sucedió, y es lo que me dice que Guarrazar debió dejar en ese momento de ser el gran santuario que fue. Hasta el otro día me preguntaban en un congreso en la Complutense, me decían, ¿pero tú no crees que ahí en el siglo VIII se puede seguir todavía el culto de tal? Digo, mira, si dijeron alguna misa en la iglesia, yo hasta ahí no llego, que puede que sí, pero como santuario como tal, con lo que significa la carga simbólica que tiene este tesoro, que no es tesoro solamente físico con su valor intrínseco, sino lo que significa, eso me parece que no hay ninguna duda, y no volvió otra vez a... Bueno, pues muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo le pregunto a Virginia, ¿desde cuánto se tiene conciencia de que la villa de Materno es un yacimiento arqueológico y como consecuencia de esto está protegido de los expolios? Que yo sepa, el yacimiento se descubrió en el 83. Con anterioridad, a mí me consta que eran tierras de labor del pueblo, y me consta que, lógicamente, aparecieron muchísimos restos. Es decir, el conocimiento de que ahí existía un yacimiento era, lógicamente, previo, pero las autoridades se dio a conocer a partir del año 83. El yacimiento tuvo muchos procesos de compra de los terrenos. De hecho, la zona medieval que he puesto al final está todavía vallada, se valló en el año 89 porque no todo el yacimiento estaba expropiado, y también me consta que el equipo anterior tiró muchísimos elementos metálicos para evitar los piteros, ¿no? Pues que por lo menos les pitara y se desesperaran porque no encontraban nada. Pero oficialmente el yacimiento existe desde el año 83, aunque hay evidencias en el pueblo de que había ahí restos, lógicamente, con anterioridad. Yo te pregunto esto porque cuando yo era joven, hace ya mucho tiempo, hacia el año 80, empecé a trabajar en una empresa de suministro eléctrico, la de la zona, y yo con la desfachatez de la juventud, a mí aquello me parecían piedras y cosas inservibles, pero mi jefe, cuando fuimos allí a atender una historia del suministro del paisano, que era el dueño de toda esa zona, pues el paisano se quejaba de que cada vez que araba con el tractor salían piedras, y tenía unos cuantos montones de piedras como las que amontonan los labradores. Y en el Land Rover de mi empresa eléctrica
Yo con Juventud y tal cargamos las piedras que pudimos cargar porque pesaban muchas. Yo me acuerdo que había un brazo, una cabeza sin orejas ni nariz y algunos trozos de columna y una basa que entre el paisano, mi jefe y un tablón y no sé qué la pudimos subir al Land Rover y se la llevó mi jefe para su jardín de su chalet. Por eso es la pregunta. ¿Usted? Es que no había que escarbar, estaban allá amontonadas como los montones de piedras que amontonan los labradores que van apartando cuando aran. Me encantaría conocer a su jefe y si nos dejara tener acceso a ese material, Yo por lo ya- menos para documentarlo, para hacer unas fotos o algo. Yo ya tengo 61 años, tenía 22, había terminado la carrera, no, 23, en el año 80. Mi jefe tenía 40 y tantos. Pero os entiendo que a lo mejor eso lo han Yo creo que ya habrá conservado. muerto. Ya. Bueno, dicho Ya. esto, le paso el micrófono a... Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida al profesor Castellanos y es sobre su intervención. ¿A qué cree usted que se debe esa disociación entre las fuentes escritas y las fuentes arqueológicas a la hora de la construcción de la historia en la actualidad, como ha referido en su ponencia? Disociación. Para empezar, son evidencias empíricas diferentes. Pero yo lo que he intentado explicar, me da la impresión que con poco éxito, es que creo, y yo creo que todos los que estamos en esta sala estamos convencidos de ello, que no puede estudiarse esta época sin ese diálogo necesario entre esas dos evidencias de naturaleza. Es que es un poco tarde y nos van a echar, por eso voy a contestar muy rápido, pero es muy interesante lo que planteas. Es esencial ese diálogo entre dos evidencias de naturaleza distinta, ¿no? Naturalmente no es fácil porque hay que conocer a los mejores arqueólogos, porque como todo, pues hay que ver qué tipo de publicaciones, igual que los arqueólogos tienen que ver qué historiadores del mundo político, social, cultural les puede interesar más o menos, ¿no? Pero en cualquier caso no se puede trabajar sin esos diálogos. Insisto que todos los que estamos aquí estamos convencidos de ello, estoy seguro, ¿no? Pero la disociación me refería a que sin eso no hay nada. Que los últimos 5 o 6 años que no se había encontrado esa paridad ahora te entiendo, disculpa, ahora te entiendo. Sí, que veo con preocupación en algunos sectores de la bibliografía, digamos, al uso de la bibliografía académica me refiero, un desconocimiento absoluto, oceánico, de, por ejemplo, de los trabajos de los arqueólogos, de estudiosos del mundo de la época visigoda que no son arqueólogos. Afortunadamente no son muchos casos, pero los hay, con una cierta influencia, digamos, ¿no? Entonces eso para mí es un problema enorme metodológico, si quieres, es un error desde mi punto de vista. Y a la inversa, también veo arqueólogos que cuando se lanzan a la interpretación de las evidencias materiales que están estudiando, hay arqueólogos que no citan los trabajos de esos otros historiadores o que no citan los textos. Yo no digo que trabajen con los textos de primera mano, que también hay arqueólogos que lo hacen, y muy bien, por cierto. Pero noto que hay pero afortunadamente no son casos masivos, ¿no? Pero sí lo noto desde hace un lustro o una década aproximadamente, ¿no? Por ambas partes, tanto por parte del historiador que no es arqueólogo como por parte del arqueólogo. Muchas gracias. En cualquier caso, por las atribuciones como moderador que me acabo de autodar, simplemente para terminar, también tenemos que empezar ya a definir, es una cuestión, y es,
arrianos igual godos, católicos igual hispanos, y quiénes son los arrianos, y quiénes son los godos, o sea, ese es un mundo que seguro que mañana va a seguir siendo de interés y sobre el que podemos discutir, porque afortunadamente todo eso yo creo que ahora está en el ámbito de la discusión. Bueno, en cualquier caso, creo que ha sido una sesión magnífica. Quiero felicitar a todos los ponentes de esta última sesión y de la primera parte también. Es evidente que se están planteando una serie de cuestiones de rabiosa actualidad y, además, como también se están marcando líneas de investigación futuras que van a tener una trascendencia indudable. Y simplemente ya pues desearles una estupenda noche y recordarles que mañana a las 3:30 en punto continuaremos con la segunda sesión. Muchas gracias y hasta mañana.